Empezamos a grabar. Bueno, empezamos entonces. Primero, gracias a todos por participar, para unirse a la charla y para brindar el apoyo a los demás, y gracias al jurado por presenciarla también. Mi nombre es Maximiliano Fonseca, yo soy estudiante de la carrera Ingeniería en Electrónica por parte de la Universidad de San Martín, y esta es mi presentación de proyecto final o tesis de grado, titulada Amplificador Chopper como acondicionador de señales para sensores magnéticos. Voy a empezar con una pequeña introducción acerca de sensores magnéticos y sus aplicaciones. Antes que comenzar con esto, quisiera resaltar que este proyecto fue desarrollado dentro de una empresa llamada Allegro Microsystems, que se dedica a la fabricación de sensores magnéticos integrados. Y por supuesto, esto se desarrolló con la tecnología provista por dicha empresa. La aplicación típica de sensores magnéticos es en los automóviles, y es el campo más importante en donde se desarrolla la empresa. Se pueden encontrar sensores magnéticos dentro del motor, se pueden ver en árboles de leva para sensar posición y velocidad, en el cigüeñal también, y en los sistemas ABS para poder medir la rotación de las ruedas y actuar en base a eso. También se colocan sensores magnéticos en las bombas hidráulicas de los sistemas de agua, aceite, de frenado también, con lo cual las exigencias de seguridad y de velocidad suelen ser bastante importantes. Otros ejemplos son control de motores de corriente continua. La posición del volante ya no es más mecánico, sino que se sensa el ángulo y se actúa en base a eso. Se sensan corrientes del sistema eléctrico, se hace una medición indirecta por medio de campos magnéticos, y como dije antes, las bombas. Particularmente, las corrientes se sensan de la siguiente manera. Se hace pasar una corriente por una espira, y esta espira va a generar un campo magnético. Ese campo magnético lo va a recibir el sensor magnético, y de acuerdo a eso se realiza la medición. Esto es muy importante porque se logra hacer una medición muy efectiva y muy precisa de corrientes grandes de manera indirecta, sin pérdidas de potencia, por ejemplo. El sensor magnético utilizado es un sensor de efecto Hall. Acá vemos que hemos estudiado en alguna clase de física 2. Y el principio de funcionamiento es el siguiente. Se hace circular una corriente en un eje que vamos a llamar X. Esta corriente se posee control sobre ella, y el campo magnético va a estar en el eje Y, perpendicular a esta corriente. Estos campos magnéticos provocan una fuerza sobre las cargas que van a empezar a circular más sobre los puntos A, B, por ejemplo, si son cargas negativas, lo cual me van a provocar en el eje Z una diferencia potencial, que va a ser proporcional al campo magnético. De esta forma yo tengo una unidad en forma de tensión, que yo puedo manejar circuitalmente, porque somos electrónicos, que va a estar referida al campo magnético que yo deseo medir. Su modelado circuital es con un puente de Wheatstone, que son 4 resistencias, de las cuales 1 o 2 se las puede modelar como que son dependientes de un campo magnético en este eje Y. De esta forma yo tengo en la salida una tensión diferencial proporcional al campo magnético medido. Cabe destacar que esta tensión es diferencial de tal forma que yo puedo tener cierta inmunidad al ruido, porque de ahora en más todo el ruido insertado por otros componentes del sistema, del auto o la que sea la aplicación, va a entrar en modo común y yo voy a ser capaz de rechazarlo. Si ponemos este sensor dentro de un sistema un poco más real, como es el del circuito integrado, pasamos a un diagrama en bloques muy simple, en el cual yo tengo un sensor, este es el sensor Hall que vimos anteriormente, y lo voy a amplificar. Lo voy a acondicionar esta señal para que pueda ser procesada posteriormente por las siguientes etapas. A modo de ejemplo, está un conversor analógico digital para poder digitalizarlo y ser procesado digitalmente por alguna máquina digital, microprocesador, FPGA, lo que sea.
Ya concentrándonos más en el transductor, que es el sensor y el acondicionador de señales, tenemos el diagrama en bloques debajo, con sus respectivas señales. Tengo una señal entregada por el sensor de efecto Hall, que es pequeña, vamos a llamarlo, por ahora, y la voy a amplificar y acondicionar para que pueda ser tratada por el ADC. El proyecto en cuestión es este triángulo que vemos acá, que es el acondicionador de señales. Este acondicionador de señales, lejos de ser ideal, tiene sus errores o ruidos que vamos a ir tratando a continuación. El primero es el offset, que se modela como una fuente de corriente continua a la entrada del amplificador. Lo que provoca es que si yo tengo una entrada nula, de tensión nula, a la salida no voy a tener una salida nula como yo esperaría. Para obtener una señal nula a la salida, yo tengo que poner una tensión menos VOS a la entrada. Esto provoca un offset particularmente. El offset de los amplificadores típicamente son de 10 mV y siempre se refieren a la entrada para independizarse de la ganancia del amplificador. Otro problema es el ruido, y hay principalmente dos tipos de ruido. El ruido flicker, que es un ruido de baja frecuencia y es característico de los dispositivos MOS, metal óxido semiconductor, y el ruido térmico, que es un ruido blanco que no tiene distinción en el espectro de las frecuencias. Si yo coloco este amplificador ya modelado más real en nuestro sistema previo, voy a tener las mismas señales que antes, pero a la salida, en vez de tener mi señal original amplificada, voy a tenerlo con un offset y también superpuesto un ruido flicker de baja frecuencia. Además voy a tener ruido térmico. Si yo lo veo esto frecuencialmente, a la entrada tengo banda base, mi señal de Hall, y a mi salida voy a tener mi señal de Hall amplificada, más el offset y el flicker superpuestos. Y este es el problema que se tiene y que se trata de solucionar: la superposición frecuencial entre las fuentes de ruido y las señales de Hall. Esto puede no ser un problema dependiendo de las amplitudes que estemos manejando, pero realmente lo es porque las señales de Hall generalmente son de 1 mV, mientras que el offset son de 10 mV, lo cual provoca una relación señal-ruido que no puede ser tolerada. Es aquí donde entran la característica de los amplificadores chopper. Un chopper no es más que un modulador. Acá vemos un chopper que está modelado, representado por este símbolo, a la entrada, y un chopper a la salida. Lo que va a hacer este chopper es toda señal que entre la va a modular de acuerdo a una frecuencia que vamos a llamar frecuencia de chopper. Si vamos de vuelta a las señales en el espectro frecuencial, vemos nuestra señal de Hall en banda base, y al pasar por este modulador de entrada, voy a correr mi señal de Hall hacia la frecuencia de chopper. En cambio, el flicker, como es propio y característico del amplificador, del acondicionador de señales, va a permanecer en banda base. Lo que va a suceder a la salida es que una vez que yo amplifique estas dos señales, voy a demodular mi frecuencia de Hall, con lo cual la voy a recibir en banda base, donde yo la deseo tener. En cambio, el offset y el flicker van a ser modulados a la frecuencia de chopper. Y esta es la principal característica de estos sistemas, que logran separar mi señal que yo quiero, o que yo deseo medir, de las fuentes de ruido como es el offset y el flicker. Seguimos la salida particularmente para entender cómo es que este offset y flicker se representan a la salida de mi sistema. Lo vemos en función del tiempo como una señal continua o una sigma delta en frecuencias, o como un delta en banda base en el espectro frecuencial. Una vez que se amplifica y se demodula, aparece como un ripple a la salida. Es importante destacar que este modulador no funciona con una frecuencia modulante senoidal pura, sino que es una señal cuadrada, con lo cual cuando yo module este delta hacia la salida, no voy a tener una sola delta, sino que voy a tener varios, cada una dispuestas en la frecuencia fundamental de la frecuencia modulante y de sus armónicos impares, que es la naturaleza de una señal cuadrada.
Por lo tanto, temporalmente se va a ver como un ripple, que va a tener unas características de una señal cuadrada a la salida. Y este es el ruido que yo voy a querer eliminar. Para poder eliminarlo se puede utilizar lo que se llama un filtro sync, que justamente tiene notches de frecuencia en la frecuencia fundamental y en los armónicos impares, de tal manera que a la salida yo no tengo ripple y tengo mi señal deseada. Este sistema, así como está, se puede utilizar perfectamente, pero tiene, de acuerdo a las aplicaciones, tiene el problema de ofrecer delays en mi señal que muchas veces no son tolerables. Entonces se desea un sistema tal que elimine el ripple de manera efectiva sin provocar delays o retrasos en las señales. Aquí nace la idea de un lazo de reducción de ripple o ripple reduction loop, en el cual funciona de la siguiente manera. Acá vemos un diagrama en bloque general, que es el mismo sistema que antes, pero sin filtros en el signal path. El signal path es el recorrido que hace la señal desde el sensor Hall hasta la salida. Y la idea principal es la siguiente, es medir el ripple a la salida, en un principio, recuperarla a banda base, es decir, tener una medición del offset en banda base original, hacer una integración de este error y generar una tensión a la salida del lazo, tal que cancele el offset a la entrada. Entonces mi sistema quedaría de la siguiente forma, con un chopper de lazo que va a recuperar la banda base, y un integrador para integrar este error y generar una tensión en la salida que me permita cancelar el offset a la entrada. Un paso más es la adición del filtro sync en el lazo. Esto es para poder filtrar la señal de Hall en un audio e integrarla, porque lo único que quiero integrar yo es el offset y es el flicker, no así la señal de Hall. Lo que se desea es que la señal de Hall recorra el signal path hasta la salida y que el offset recorra el lazo y que se cancele. De esta forma, cuando yo tenga una señal en banda base de Hall a la salida y le pase por el chopper de lazo, el filtro sync va a caer justamente en las frecuencias de modulantes y los armónicos impares para poder eliminar la señal e integrar solamente el offset. Este es el diagrama en bloque final, que es exactamente igual al anterior, solamente que en el filtro sync lo represento como un diagrama en bloques un poco más acertado, que son dos sample and holds, uno para cada par del par diferencial, sincronizados a dos tiempos. Y cada sample and hold se representa como dos transmission gate, una de entrada y una de salida, con un capacitor que almacena la medición. Las especificaciones son ganancia de 40 dB o 100 veces, ancho de banda 500 kHz, que es lo suficientemente alto como para provocar los delays que se manejan, mínimos. La frecuencia de chopper de 1 MHz, tensión de alimentación 5 volt, amplitud de señal de entrada, como dije antes, que ronda el milivolt. Y la tecnología que se utilizó es el kit de diseño de proceso, o PDK, es provista por Allegro Microsystems, que pertenece al nodo tecnológico de 180 nanómetros. Es decir, que el transistor más pequeño que se puede hacer es de 180 nanómetros de largo. Vamos a ir recorriendo cada uno de estos subbloques para ver su implementación circuital. El chopper, como dije antes, es un modulador que se modula con una frecuencia, con una señal cuadrada como modulante, y su representación circuital es la que vemos a la derecha, que son 4 llaves o switches que me van a permitir conectar la entrada con la salida directamente en medio ciclo de clock, y en el siguiente ciclo de clock voy a poder cruzar las entradas con las salidas, que sería lo mismo que multiplicarla por -1. Y es así porque es que la señal modulante es una señal cuadrada que va entre 1 y -1. Porque o bien comunico la entrada con la salida directamente, o bien la comunico de forma invertida. Y es por eso que, ¿por qué no se usa una señal senoidal como modulante y se usa una señal cuadrada? Es porque su implementación con 4 switches es realmente sencilla. El filtro sync es línea punteada negra que vemos acá, son los dos sample and hold, y para poder estudiar y ver su implementación y cómo es que filtra la señal de Hall y no filtra el offset y el flicker, vamos a tomar esta parte del circuito y vamos a hacer dos ensayos, uno con la señal de Hall y una
con el offset y el flicker para ver cómo se filtran. El offset y el flicker. Acá en la salida de mi sistema, que es VADC, es una señal cuadrada, y cuando por el chopper de lazo, de tener una señal continua en banda base, porque se recupera en banda base. Esta señal continua, si yo la hago pasar por un sample and hold, que es un muestreador, es intuitivo pensar que a la salida voy a tener lo mismo que a la entrada, porque es una señal continua que no cambia. Por lo tanto, no importa cómo ni cuándo la muestre, mi salida siempre va a ser igual a la entrada. Acá queda en evidencia cómo es que el offset y el flicker no es filtrado por el filtro sync. Vemos la señal de Hall, que a la salida puede ser una señal o puede ser una continua en baja frecuencia, de banda base. Y al pasarla por el chopper de lazo va a tener esta forma, porque va a estar modulada por una señal cuadrada. Vamos a ver cómo es que se filtra esta señal que tenemos acá. Bien, si yo muestreo estas señales en los dos canales, que son el azul y el rojo expresados en esta forma, de forma sincronizada, a la salida tengo una señal muestreada, pero no la tengo filtrada. Por lo tanto, así como está el sistema, no me sirve porque no logro filtrar lo que deseo. Entonces se hace un muestreo en contrafase, de esta forma, en donde se muestrea un canal y luego el otro de forma consecutiva. Esto me permite tener a la salida una señal, a ambos canales que tengan la misma fase, por lo tanto van a estar en modo común. Y si están en modo común, el bloque siguiente, que tiene entrada diferencial, los va a poder rechazar. La señal amarilla es la resta de estas dos señales, que son la salida, en donde se ve no solo una reducción en la amplitud, sino que también entrega la señal modulada en frecuencia de chopper. Y esto también es útil porque el integrador, que es la siguiente etapa, no es otra cosa más que un filtro pasabajos, por lo tanto, si yo tengo una señal de alta frecuencia, el integrador la va a poder filtrar. El esquemático es este que vemos aquí, donde tenemos las dos transmission gates de entrada y de salida, para un canal y para el otro, junto con los dos capacitores que funcionan de modo conmutada. Es decir, de modo ping-pong, se le suele decir. Pasemos al amplificador principal. Y un problema que tiene el amplificador principal, que tiene un ancho de banda determinado, no tiene ancho de banda infinito. La especificación dice que tenemos que tener ancho de banda de 500 kHz. Y eso es un problema, ya que si yo tengo una señal de Hall a la entrada de forma continua, en banda base, y yo la modulo por el chopper de entrada, mi amplificador tiene que amplificar una señal cuadrada, pero si tiene un ancho de banda de 500 kHz, a la salida no voy a tener una continua, sino que voy a tener picos de tensión producto de que no puedo retrotraer la señal a banda base de forma efectiva. Por lo tanto, se desea dividir a este op-amp principal en dos, en una primera etapa que amplifique y que sea rápida y que tenga un ancho de banda mucho más alto que la frecuencia de chopper, tal que no aparezcan estos picos, y una segunda etapa que es la etapa de compensación, que es la que me impone este ancho de banda de 500 kHz. Entonces el diagrama en bloques queda de esta forma, en donde, repito, tengo una primera etapa rápida de amplificación y una segunda etapa de compensación, que es la etapa lenta. Este es el esquemático final, en donde se puede ver, podemos identificar el par diferencial de entrada, que corresponde a la primera etapa, junto con las cargas activas o fuentes de corriente. El chopper de salida, que son estos dos de acá, y luego tenemos los cascode y la segunda etapa de compensación que pertenecen a la segunda etapa, junto con un buffer de salida. El integrador se basa en la ecuación del capacitor. La tensión en un capacitor es la integral de la corriente. Por lo tanto, si se desea integrar una tensión, lo que se hace es convertir esta tensión por medio de un amplificador de transconductancia en corriente, y esta corriente se la hace pasar por un capacitor. Y la salida, la tensión en este capacitor, va a ser
la integral de la tensión a la entrada multiplicado por una constante de tiempo, que va a ser Gn sobre S. Ahora, este integrador también es un amplificador, y como todo amplificador tiene un offset y un flicker que se va a eliminar. Por lo tanto, a este integrador también se le va a aplicar la técnica de chopeo y se le va a introducir un chopper a la entrada y a la salida. Acá vemos los choppers de entrada y de salida. Y lo que me va a provocar este offset es, este offset va a ser una señal de tensión continua, a la cual la voy a convertir a corriente. Y esta corriente va a estar chopeada. Con lo cual, a la salida voy a tener una corriente que va a tener una forma de onda cuadrada, que va a ser integrada por este capacitor. Por lo tanto, a la salida, este offset lo que me va a provocar es un pequeño ripple, se lo puede llamar, que va a tener forma triangular y que se va a superponer a mi tensión integrada que yo quiero, que yo necesito para poder cancelar el offset del op-amp principal. El esquemático final del integrador. Podemos identificar el par de entrada con las cargas activas al igual que antes. Y a la salida, luego de los choppers de salida, voy a tener el capacitor acá, a donde yo voy a hacer esa integración de esa corriente. Luego la voy a hacer pasar por un buffer de salida. Finalmente, este es el esquemático del top level, que es el bloque que conecta todos estos subbloques descritos anteriormente. Acá podemos ver el chopper de entrada. Luego vemos el amplificador principal. Acá adentro está el chopper de salida. Por lo tanto, esta es mi salida de mi sistema. Este es el lazo de reducción de Ripple con el chopper de lazo, el filtro sync, que son estos dos sample and hold, junto con el integrador chopeado. Y acá arriba vemos la red de realimentación, o feedback, para poder fijar la ganancia del sistema. Finalmente, las simulaciones, hay muchas simulaciones con las cuales analizar este sistema, pero las más importantes es la tensión a la salida, excitándolo con una señal de Hall, que en este caso es una señal senoidal, y el offset. Entonces, lo que vemos acá en rojo y en amarillo son los dos canales de la salida, y en verde la resta entre ambos, por lo tanto en forma diferencial. Y lo que vemos al principio es una señal de Hall en forma senoidal amplificada, y a los 5 microsegundos, de forma de ensayo, se le inyecta un escalón de offset. Este escalón de offset no tiene una representación real, pero es simplemente un ensayo para poder ver cómo es que el lazo reacciona. Y acá vemos cómo es que se origina este ripple producido por el offset a la salida. Y a medida que va pasando el tiempo, este ripple es medido por el lazo y es cancelado a la entrada. Y luego de quizás 5 o 8 microsegundos, este ripple es totalmente cancelado y a la salida tengo simplemente la señal de Hall, que es en este caso senoidal. Y es importante para mí porque esta es la justificación del lazo. Si yo no tuviese lazo, tendría este ripple a la salida y yo tendría que poner un filtro sync que sea capaz de eliminar este enorme ripple a la salida y poder dejarme la señal de Hall limpia. Las características de este filtro pueden ser muy exigentes. Un poco el detalle de la señal de salida, en donde vemos pico a pico podemos medir la tensión a la salida, que se mide en 197,44 milivolts, lo que me da una precisión en la ganancia de 98,72%. Es decir, amplifico 98,72% de los 40 dB deseados. Más unos glitches de alta frecuencia, un ruido de alta frecuencia que no es muy energético y se pueden ser filtrados fácilmente con un filtro de muy alta frecuencia. Bueno, no es muy alta frecuencia, pero de más de 500 kHz, que es el ancho de banda del op-amp principal.
El otro ensayo importante a hacer es anular la señal de Hall y solamente hacer el ensayo con el RIP. Por lo tanto, yo al principio no tengo señal hasta que a los 5 microsegundos hago el escalón de offset. Tengo Rippler y se cancela. Y este es el detalle de esta cancelación. Idealmente esta señal a la salida debería ser 0, pero existe un Rippler residual debido a que el lazo no es perfecto y no logra medir y cancelar el ripple al 100%, y me queda un ripple residual igual a 2,58 milivolts. Hay otras fuentes de ruido y errores que hay que medirlas y analizarlas, y están resumidas en esta tabla. Tenemos 3,88 milivolts de ruido térmico del op-amp, que el lazo no es capaz de cancelar porque es un ruido blanco que no tiene predominancia en el espectro. El offset residual del op-amp principal, que es el offset de la segunda etapa, que no está chopeada, por lo tanto no es capaz de eliminarlo. Un error de estado estacionario, que es debido a la ganancia no infinita del integrador. El offset del integrador, que como mencioné antes, provoca una señal triangular a la salida, que tiene este valor. La precisión en la ganancia, el 98,72%. Y el ripple residual, que es la última imagen que vimos antes, que es aquel ripple que no logró medir y cancelar al 100%. Todos estos valores se puso como objetivo tener menos del 2% del error, lo cual se cumplió. 2% de 200 milivolts pico a pico son 4 milivolts. Por lo tanto, se logra el ripple de manera significativa y, como detalle más importante, sin la adición de filtros en el signal path. Y se logra un signal path rápido de 500 kHz de ancho de banda, que es simplemente el polo del op-amp, permitiendo amplificar flancos del campo magnético con el mínimo delay posible. Hasta acá es el diseño de lo que vendría a ser el comportamiento del circuito, y a continuación presento lo que vendría a ser el layout, que es en silicio como efectivamente se va a fabricar el diseño. Esta imagen que vemos acá es el diseño completo, y se presentan solamente las primeras máscaras de fabricación del proceso de fabricación de circuitos integrados, que son todas las difusiones y todas las N-wells y P-wells y hasta gate poly, es decir, todas las máscaras de fabricación excepto las conexiones por metal. Acá vemos lo que vendría a ser el integrador o el amplificador del integrador, junto con sus capacitores, a donde va a integrarse esa corriente. Tenemos también el amplificador principal, que es este bloque que vemos acá en el medio. Finalmente tenemos resistencias de realimentación, algunos choppers tenemos por acá, y este bloque que vemos por acá es el sample and hold, con sus capacitores a donde se almacenan las muestras medidas. Luego presentamos los metales, que vendrían a ser las interconexiones entre los bloques. Tenemos 3 niveles de metal. En rojo tenemos el primer nivel de metal, el amarillo, y finalmente el verde es el tercer nivel de metal. Acá para mostrar un poco las muchísimas conexiones que tiene el sistema. Y finalmente todas las máscaras y las reglas para poder medir el área total utilizada. El área total es de 0,1, casi 0,1 milímetros cuadrados, que por lo menos a mí este número no me significa mucho, a menos que yo lo pueda representar o lo pueda comparar con algo un poco más tangible, así que se hace la clásica comparación con la moneda de un peso, que todo el mundo sabe su tamaño. Este cuadradito que vemos acá es el diseño propuesto, en comparación con la moneda de un peso de 20 milímetros de diámetro. Finalmente, antes de pasar a la ronda de preguntas, me gustaría leer la última página de mi proyecto, de mi tesis, en donde yo agradezco a cierto grupo de personas que me ayudaron particularmente a desarrollar este trabajo. Así que si me permiten, voy a leer textualmente. En primer lugar, agradezco al director de la presente tesis, Gabriel Gavián, que además de ser mi tutor, tuve la suerte de tenerlo como docente en 2 excelentes asignaturas, y es allí donde demostró no solo sus conocimientos y su capacidad de transmitirlos,
sino también su amor a la docencia y su constante predisposición a la enseñanza. Así que, Gabriel, muchas gracias. A otros dos grandes docentes que marcaron un antes y un después en la carrera, que son el ingeniero Jorge Sinterman, por teoría de los circuitos, y el ingeniero Héctor Polenta, por dispositivos electrónicos y teoría del control. A Hernán Romero, quien me presentó el proyecto y puso a su disposición su tiempo para revisar el proyecto y acallar mis dudas. A Mauricio Contaldo y a Allegro Microsystems Argentina, que me prestaron el espacio y las herramientas para desarrollar el diseño. Por supuesto, a la Universidad Nacional de San Martín, mi segunda casa por mucho tiempo. A mis compañeros y amigos de la carrera, que me apoyaron y me seguirán apoyando en estos años. A mis abuelos, especialmente al Lolo, quien me mostró e incentivó desde muy chico la magia de la electricidad. Y como más importante, a mis viejos, que me apoyan incondicionalmente hace 26 años y contando, a quienes les debo absolutamente todo. Finalmente, gracias al Estado Nacional. Tener educación universitaria pública y de calidad es un privilegio al que todo ciudadano argentino puede acceder sin condición. Ese es el regalo más grande que una nación puede dar, y eso es vivir en el primer mundo. Muchísimas gracias. Bien, jurado. ¿Podríamos ver la diapositiva 7? Perfecto. Maximiliano, uno podría pensar a priori de que chopear a la entrada podría haber sido reemplazado por chopear la corriente del efecto Hall en lugar de chopear los dos terminales de tensión. ¿Alguna reflexión respecto a eso? Eso significaría poner un amplificador de transconductancia para poder convertir la tensión del Hall en corriente, ¿cierto? Pregunto cuáles serían las razones por las cuales se eligieron chopear la salida en lugar de chopear la corriente. Bien. Si se refiere a las corrientes de Hall, eso no es posible por la construcción física de la Hall. La corriente de Bayes es una corriente que se impone de polarización, y en los extremos se toma una tensión diferencial. Ahora, a esa tensión sí se la puede convertir en corriente, y de hecho se lo hace. Se utiliza una configuración, si mal no recuerdo, se llama Gilbert, pero es otro diseño, es un poco más complejo, por lo cual se decidió optar por este, que es un poco más simple. ¿Y podríamos pasar a la diapositiva 25? Bien, a ver, miro la diapositiva, no el resto de la presentación, pero yo digo, lo que hay a la entrada del chopper de salida, ¿no es lo mismo que a la salida del chopper de lazo? Sí. ¿Estoy muteado? No. No. Sí, efectivamente. Pasa que este diagrama en bloques, así como está, es quizás un poco confuso, pero no hay que recordar que el OPAM principal está dividido en dos, y yo tengo una segunda etapa luego del chopper de salida. Por lo tanto, no puedo, digamos, anular estos dos choppers. Por eso yo le pregunté, mirando solamente esta diapositiva y no el resto de la presentación. Sí, mirando esta diapositiva, sí. Debieron haber estado las dos partes del amplificador principal. Correcto. ¿Y en qué aplicación automovilística se requiere 500 kHz de ancho de banda? No es que la señal tenga 500 kHz, es simplemente el polo que me permite tener estos delays tan cortos que se necesitan. Por ejemplo, cuando se desean medir la velocidad de engranajes, los dientes de engranaje, cuando se
miden estos dientes de engranaje, se provocan flancos de campo magnético. Estos flancos de campo magnético es lo que se desean medir con precisión. No es que la señal tenga 500 kHz, sino es que el delay que me puede llegar a provocar un polo de 500 kHz es como ese el límite. Es el delay mínimo para el flanco de tensión necesitado. Y con la frecuencia de muestreo de 1 MHz, perdón, sí, la frecuencia de Chopper era 1 MHz, justo Sí. sobre el bordecito de los 500. Sí, en realidad, por un tema de aliasing, es digamos, súper al límite 500 kHz, debería ser un poco menos. Pero era un número para poner el objetivo simplemente y para poder ver si la tecnología nos lo permite, etc. El límite de 1 MHz, uno podría decir, bueno, chopemos a mayor todavía, pero por una cuestión de anular el offset del mismo sensor Hall, se chopea el sensor Hall mismo, y chopearlo a más de 1 MHz se dificulta por las propiedades físicas de construcción del sensor Hall. Bien. ¿Alguna pregunta al resto del tribunal? Ah. Maximiliano, quería hacerte una pregunta. ¿Compararon este integrado con otros integrados que están hoy en la industria? No, esa es la respuesta corta. Generalmente se pueden encontrar en los papers estos tipos de trabajos, pero generalmente estos trabajos suelen ser de muy baja frecuencia. Los amplificadores choppers generalmente se pueden encontrar en aplicaciones de baja frecuencia. Este enfoque trata de maximizar la frecuencia lo más posible. No digo que no exista, de hecho se utilizan, pero no puedo hacer una comparación directa como la que usted plantea, debido a que no es que haya un integrado que sea este lazo de reducción de Ripple, sino que este sistema pertenece a un conjunto de sistemas que es el integrado en sí. Por lo tanto, no es que puedo ir a la casa electrónica y pedir denme un Ripple Reaction Loop, porque no existe como circuito integrado, sino como sistema. Perfecto, perfecto. Te agradezco la aclaración. ¿A usted? ¿No hay otras preguntas? Marcelo, ¿tenés alguna? Yo estoy satisfecho con las respuestas. Bien. Voy a leer el acta de acuerdo con lo pedido por el jurado. Acta de final. Siendo las 16 horas del 2 de junio de 2020, se reúne a través de una teleconferencia el tribunal examinador, formado por los ingenieros Marcelo Romeo, Guillermo Lamure y Jorge Sinderman, con el fin de evaluar la presentación y defensa del proyecto final integrador del señor Maximiliano Fonseca, cuyo título es Amplificador Chopper como acondicionador de señales para sensores magnéticos. Dicho proyecto corresponde a la última asignatura requerida para la obtención del título de ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de San Martín. Asisten a esta teleconferencia invitados especiales, entre ellos el decano Federico Golmar y la secretaria académica Elida Hermida, y el director del trabajo que se presenta, ingeniero Gabriel Gavián. El señor Fonseca hace la presentación de su trabajo, tras lo cual lo defiende respondiendo a las preguntas y cuestiones que presenta el tribunal examinador. Este último, tras reunirse en forma virtual y privada para deliberar, concluye por unanimidad.
Dar por aprobado el proyecto final integrador con una calificación de 10. Encargar al ingeniero Marcelo Romeo que firme las actas volante y definitiva en las que se asiente formalmente esta decisión. Felicitar al señor Fonseca por haber logrado el título de ingeniero electrónico. Destacar la calidad del trabajo presentado. Sin más, se da lectura de esta acta y se da por terminada esta actividad, siendo las 17 horas. Muchas felicitaciones, Maximiliano, y nuestro aplauso. Muchísimas gracias a todos y a todas. Me gustaría, primero que nada, felicitarlo a Maxi Gracias, y Diego. destacar el trabajo que hizo, no solamente del producto final, sino dar testimonio de lo que fue su avance desde el inicio, que lo conocí en la primera materia que lo tuve como alumno, hasta este momento. Felicitaciones, hiciste un gran laburo. No hubiese sido posible sin tus materias y tu tutoría y tus ganas de escucharme y bancarme. Muchas gracias, Javier. Gracias a vos por confiar. Muy bien. Muchas felicitaciones. A disfrutar ahora. Comienza una nueva etapa de la vida. Felicitaciones. Y bueno, dejamos aquí entonces. ¿Querés decir alguna palabra, Federico? En realidad, mientras ustedes estaban deliberando, ya me explayé. Felicitaciones ahora que sabemos que sos el nuevo ingeniero del ESIC. Muy bien. Bueno, felicitaciones, ingeniero. Felicitaciones, Muchísimas gracias. Felicitaciones, ingeniero Fonseca. Hasta luego. Gracias, Diego. Muchas felicitaciones y muchas gracias a todos por participar. Hemos tenido un récord de 46 participantes en la reunión y la verdad que se lo bancó muy bien todo el sistema. Así que, felicitaciones. Agradecer Gracias. que fue virtual, porque si no, 42 esperándote a la salida. Bueno, ahora hay que ver cómo es que se tiran huevos virtuales por acá, ¿no? Sí, estábamos debatiendo de mandar por Mercado Libre una docena o algo así. Bueno, muchas gracias a todos por participar y muy buenas tardes.